Ok, bueno, buenas noches a todos. Vamos a empezar con la mediación del proyecto número 1 para el curso de organización de computadores. Si ven la presentación, ¿verdad? Es una pequeña presentación de 2 láminas únicamente. Sí, y me escuchan bien. Sí, correcto. Sí, profe. Gracias. Ok, bueno. Para iniciar, bueno, la agenda esto es algo muy rápido. Se trata de una lectura del enunciado y luego hacemos una evacuación de dudas respecto al proyecto número 1. Entonces, para iniciar, aquí está el enunciado. Y bueno, vamos a empezar. Este proyecto número 1 es un 1.5 de la nota final de ese 10, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vale el proyecto en total. Luego, el objetivo es aplicar los conocimientos adquiridos en lógica combinacional para la simplificación de circuitos y desarrollo de estos utilizando el programa DigitalWorks 305. El desarrollo, a usted se le ha contratado para diseñar un sistema para el monitoreo y control de un almacén de productos perecederos. El sistema debe garantizar la temperatura y humedad adecuadas para mantener los productos en óptimas condiciones, además de detectar cualquier condición anormal por medio de sensores e indicadores. Entonces, para este sistema se utilizará 4 sensores o variables para el monitoreo y control. Estas variables estarán conectadas a 6 salidas que permitirán indicar distintas acciones con el propósito de mantener un entorno óptimo para almacenar los productos perecederos. Las salidas deben ser representadas con luces de tipo LED para indicar dichas acciones, ¿verdad? Entonces, bueno, ya empezamos a hacer un pequeño requerimiento, ¿verdad? Bueno, entender un poquito qué es el requerimiento, ¿verdad? 4 bits, 4 variables de entrada y luego 6 salidas, ¿verdad? Con LEDs con distintos colores. Por ahí empieza ya a modelarse, digamos, el proyecto que deben entregar. 4 entradas, 6 salidas. A nivel del circuito, ¿verdad? Ok. Ahora, a continuación se detalla el uso de los sensores y los indicadores o salidas que produce dependiendo de los eventos que ocurran. Entonces, tenemos que los sensores o las variables que deben colocarse en este mismo orden. Vamos a tener 4, que es el número 1 es el sensor de temperatura, o T, indica la temperatura del almacén. Permite monitorear y controlar la temperatura y evitar que los productos se deterioren. El número 2, sensor de humedad, H. Detecta el nivel de humedad en el almacén. Mide la cantidad de humedad en el aire, importante para frutas, verduras y productos que requieren niveles específicos de humedad. Número 3, sensor de presencia de luz, L. Detecta la exposición a la luz directa para proteger productos sensibles a la exposición lumínica. Y el cuarto, el sensor de puerta, P. Indica si la puerta del almacén se encuentra abierta o cerrada para evitar fluctuaciones en la temperatura y la humedad. Entonces, esas eran las 4 entradas. Ahora tenemos los que son las 4 salidas, las 6 salidas, perdón, que son indicadores de por medio de luces LED que deben colocarse en este mismo orden. Entonces tenemos lo que es el sistema de enfriamiento, el SE, que regula el enfriamiento del ambiente dentro del almacén. Este indicador deberá ser representado por un LED de color azul. Luego en la salida número 2 es el sistema de humidificación, SH. Regula los niveles de humidificación para mantener los niveles adecuados de humedad. Este indicador deberá ser representado por el LED de color verde. Número 3, el sistema de protección de luz, PL, controla las presiones eléctricas del almacén para regular la cantidad de luz que ingresa. Este indicador deberá ser representado por un LED de color anaranjado. Y el número 4, sistema de alarma de puerta, AP. Activa una alarma si la puerta del almacén está abierta. Este indicador deberá ser representado por un LED de color amarillo.
Número 5. Alarma. AL. Activa una alarma sonora o visual en caso de condiciones extremas o anormales. Este indicador deberá ser representado por un LED de color rojo. Y en la salida número 6, el registro de datos, RD. Permite el registro y monitoreo de los datos para ciertos eventos para su análisis posterior. Este indicador deberá ser representado por un LED de color gris. Ok, entonces ahí ya tenemos una descripción de las entradas y las salidas. Y acá ya viene una explicación de lo que va a ser como el comportamiento. Entonces el circuito deberá ser diseñado tomando en cuenta las siguientes consideraciones. Cada vez que la temperatura alcanza un valor alto, T igual a alto, se activa el sistema de enfriamiento, LCE, para reducir la temperatura y mantener el ambiente fresco dentro del almacén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en la tabla de verdad, entre las cosas que debemos hacer es, ¿verdad? Que cuando se enciende el T, entonces debemos encender o poner un 1 en el SE, en el sistema de enfriamiento. Luego tenemos lo que es la B. Cada vez que el nivel de humedad cae por debajo del umbral determinado, con un H bajo, en este caso es un 0, el sistema de humidificación se activa para mantener los niveles adecuados de humedad dentro del almacén. Entonces, cuando el H está en 0 o nivel bajo, entonces el LED, el SH se debe de encender. Esto es lo que se indica por acá. Luego, la C, perdón, es cada vez que se le detecta un alto grado de luminosidad, un L alto, se activa el sistema de protección de luz para regular la cantidad que ingresa al almacén. Como excepción, no se encenderá el sistema PL si la humedad se encuentra en un valor bajo. ¿Ven? Entonces aquí ya hay varias consideraciones. Luego, la siguiente. Cada vez que el nivel de humedad sea bajo, un H bajo o 0, al mismo tiempo la temperatura sea alta, en 1 por decirlo así, se activa la alarma para notificar al usuario sobre este evento. Luego, cada vez que se detecta un nivel alto de temperatura y al mismo tiempo un nivel alto de humedad, se debe encender el indicador de registro de datos, el RD. F. Cada vez que se detecte una apertura de puerta, con una P en alto, y al mismo tiempo se registra un nivel de humedad bajo, se debe indicar la luz de alarma de puerta abierta, que es la P. Y la G, la última regla, es que cada vez que en un mismo momento se detecte un nivel bajo de temperatura, igual bajo, asimismo un nivel alto de humedad, y se detecta la puerta abierta, un P igual alto, se emitirá una alarma y un registro de datos. Entonces, cuando se cumplen esas últimas 3 condiciones que dice el enunciado G, se deben encender esas 2 salidas, la AL y la RD. Eso es lo que se indica acá con estas reglas. Bueno, con esta última regla y todas las anteriores, ¿verdad? Ok, entonces, esas son las reglas, ¿verdad? Digamos, para que nos van a definir la lógica del circuito. Ahora sí, la solución debe contener tabla de verdad con los 16 estados y los 6 valores correspondientes a cada una de las condiciones que determina el comportamiento del circuito, ¿verdad? Que corresponden a cada uno de a cada LED. Luego, también deben de entregar lo que es en los mapas de Carnot para la simplificación de las ecuaciones de cada LED, la indicación de las agrupaciones que se hacen para la simplificación y la explicación del término resultante de cada agrupación. Lo C, punto C, ecuaciones simplificadas para cada LED. El punto D, el circuito generado en Digital Words.
que debe cumplir con lo siguiente. Ok, cada LED debe estar debidamente etiquetado, utilizando la opción de Annotation, y todos deben de estar alineados horizontalmente para una fácil visualización. Para etiquetar cada LED se debe tomar en cuenta las siglas de las acciones. Por ejemplo, el LED que indica la acción del sistema de enfriamiento debe llamarse SE, y así como los demás indicadores deben ser etiquetados debidamente según su acción. ¿Verdad? Entonces, a la hora de etiquetar cada uno de los LEDs, ¿verdad? Utilicen las letritas que están acá en la salida, ¿verdad? Estas letritas que quedan aquí marcadas en negro, utilicen cada una de estas para cada uno de los LEDs. Y con los colores indicados en cada uno de ellos, ¿verdad? Continuamos. Luego, cada LED estará agregado en el Logic History, ¿verdad? Entonces, en el Logic History esperamos ver también igual, cuando ustedes agregan la anotación con cada una de estas, va a aparecer en el Logic History las entradas y las salidas, cada una con su respectivo nombre, ¿verdad? En este caso, SE, AL, H y demás. Ok, vamos con el número 3, ajá. Para la generación de los datos de las variables se utilizarán generadores de secuencia y dichas entradas serán compartidas por todas las ecuaciones. Y 4, solo puede existir una entrada de generador de secuencia para cada variable, ¿verdad? Entonces es que son las entradas solo una. Las 4 solo deben estar una vez, únicamente. Entregables. La solución del ejercicio debe incluir 2 archivos. El documento con la solución del proyecto, el cual debe incluir la explicación de los pasos realizados para obtener las ecuaciones simplificadas por medio de los mapas de Carnot y el resultado de cada agrupación de términos. Y el archivo con extensión .dwm generado para Digital Works correspondiente con el circuito, ¿verdad? Y como se les indicó con la tarea, y así va a ser para el resto del curso, ¿verdad? Si son varias cosas, varios archivos, perdón, entonces tienen que generar un archivo zip comprimido con los archivos, ¿verdad? En este caso es con la solución del proyecto, igual a como hicieron en la tarea 1, y el circuito para Digital Works. Ok. Em, y aquí está más claro lo que deben entregar en el documento de la solución del proyecto. Tiene que cumplir con una portada, con el índice, una introducción, el marco teórico, el desarrollo que consta de la tabla de verdad, el mapa de Carnot, la explicación de la agrupación de los términos adyacentes y el resultado, luego una conclusión y por último una bibliografía en formato APA. Esto es lo que se ocupa del documento de la solución del proyecto. Y en el circuito, bueno, ¿qué se les va a calificar? Que solo utilicen un solo generador de secuencia para cada variable, que se establece correctamente los valores de cada generador de secuencia, la alineación horizontal de los LEDs, ¿verdad? Entonces, por favor, pongan los LEDs uno a la par del otro, los LEDs de salida, y para que se pueda diagramar, para que se pueda ver más fácilmente. Y después, bueno, cada variable de entrada y de salida se incluyen en el Logic History. Cada LED posee su anotación correspondiente y el circuito corresponde a la solución correcta, ¿verdad? A la fórmula y el desarrollo escrito, ¿verdad? Entonces, es que el circuito corresponda, obviamente, con la fórmula que ustedes generan, luego desarrollar la tabla de verdad, los mapas de Carnot y hacer la agrupación de términos adyacentes y demás, ¿verdad? Cuando tengan la ecuación simplificada, entonces es que esa ecuación simplificada de verdad corresponda con el circuito que dibujan. Y listo. Ok, esto es lo que es el enunciado. Ahora sí, podemos pasar a las dudas. Eh, pueden,
hablar. Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas noches, adelante. Mira, es que yo, bueno, tuve una consulta de la tarea anterior. A mí, bueno, al final, digamos, lo que eran los LED, el rojo no me encendió. Creo que tuve un error, ¿verdad? A la hora de simplificar la ecuación. Em, digamos, el profe anterior nos había explicado que había que usar una ley de Morgan, ¿verdad? Las leyes de Morgan. Ajá. A la hora, digamos, a la hora de uno montar el circuito, eso se montaba ya con la ecuación simplificada sobre esa ley, ¿verdad? Era así. No te entendí Creo que muy bien. Digamos, es que eh, yo la, hice la primera, ¿verdad? Hice el mapa, ¿verdad? Y del mapa ya yo saco una ecuación simplificada. Yo con esa ecuación fue la que yo monté el circuito. Me imagino, ya después, ¿verdad? Analizando que por eso fue que seguro, pues no, al final el LED rojo nunca me encendió, ¿verdad? Solo me encendía el verde. mm, depende, ¿verdad? Digamos, cuando estás desarrollando el Digital Works, em, digamos, en la tarea, ¿verdad? Pero esto no tiene mucho que ver, ¿verdad? Si recuerdan la tutoría número 1, y la tarea tenía solo una salida, ¿verdad? Cuando ustedes desarrollaron toda la función y demás, solo tenía una salida. Entonces, con esa salida, ¿de qué se trataba el LED rojo? Era simplemente agarrar la salida, ¿verdad? Bueno, de la salida ustedes sacaban el LED verde, pero del LED rojo ustedes hacían, vamos a ponerlo por aquí tal vez mejor. Solo que la resolución es pequeña, así que tal vez, pero ustedes tenían un circuito, digamos, que era así. Nada más esto, por aquí. Y aquí donde estaban los, aquí estaba el LED. Y como era el conector acá, aquí attach, attach. Ok. Luego, ¿cuál era aquí? El input. Profe, el NOT, el que está a la par del, entre medio de Node y sí, ese de Perdón, arribita, la orilla de ese. Es que la flechita, no, el otro lado, más allá, profe. más a la derecha. Era, Ajá, después del que es pausa, a la arribita, donde está el del chunche de pausa. no, pero no era lo que ocupaba eso. Bueno, aquí, después de, Ok. bueno, ustedes, digamos, entonces este era el LED verde, ¿verdad? Para que me entiendan, esto era así. Entonces, esto era una salida. ¿Y qué decía lo de la tarea número 1? Que el LED rojo se tenía que encender cuando el LED verde se apagaba. ¿Eso qué significa? Que eso es aplicar un NOT a la misma salida del LED verde. Entonces ustedes lo que tenían que hacer era agregar un NOT aquí. Entonces tomaban la salida y la pegaban aquí un NOT. Y después ponían aquí el LED rojo. Eso era. Entonces, digamos que todo el circuito y todo eso, ustedes simplemente hacían la parte verde y nada más después la parte roja, lo que hacía. Para encenderlo rojo, nada más tenían que hacer esto. Ponerle aquí este ganchito, por decirlo así. Pero esto era solo para la tarea número 1, ¿verdad?
Sí, sí, Es, es que eso era la duda, porque sí, no, yo hice eso mismo, pero no sé si fue que tuve un error a la hora pues de hacer la mm, ecuación o no sé. Es por eso, digamos, ahorita, porque pues por ahí anda el tema, ¿verdad? Y con este proyecto anda como mm, más complicado, sí, pero por ahí va. sí, vean, un volado, porque de lo que yo he visto ahí con las tablillas que he podido ir revisando, esto va para todos, para que verifiquen, ¿verdad? Cuando ustedes desarrollen aquí el circuito y ustedes pongan el Logic History, ¿verdad? Y lo ponen play, aquí le quitan la computadora, lo ponen aquí en 16 bits, ¿verdad? Y él les va a empezar a tirar el resultado. Comparen ese resultado con la tabla de verdad para que vean si el circuito está haciendo lo que ustedes pretenden hacer, ¿verdad? En la teoría, que es con lo que hicieron en la tabla de verdad, ¿verdad? Entonces, comparen ese resultado, ¿verdad? Que si ustedes tienen 4 entradas en uno y entonces esos tienen que encenderle la salida 1 y 2, entonces verifiquen eso en el Logic History, ¿verdad? Así se dan cuenta si están desarrollando el circuito correctamente. También háganlo por partes. Eh, entonces agarren parte de la ecuación y la diagraman, ¿verdad? Recuérdense que cada compuerta es una operación, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes tenían el- el- la negación, ¿verdad? Que da una comilla, tal vez normalmente se pone en la función una comilla al lado de la letra, digamos, de la variable, por decirlo así. Entonces, ¿qué significa eso? Que a esos tenían que aplicarle agarrar la compuerta de NOT y ponerlo ahí, donde seguía. Si ustedes tienen por ejemplo, A por B, entonces pongan un AND, ¿verdad? Agarran A y B, le ponen el AND y eso es lo que entra al AND al AND, ¿verdad? Si ustedes después esa operación de A por B la niegan toda, entonces, ¿qué significa? Que después tienen que ponerle una negación al resultado de ese AND, ¿verdad? Como lo que está aquí, pero sin esto. Como borraba acá, perdón. Entonces vayan desarrollando esas partes y lo van diagramando parte por parte, ¿verdad? Y entonces van secuencialmente, después van agrupando. Si ustedes tienen que el resultado de 3 funciones, 3 partecitas de la función se suman, entonces todo eso lo ponen en un OR y ahí, entonces vayan por partes. Eso es, digamos, el mejor consejo que les puedo dar para que a la hora de ir diagramando el circuito. Y la comprobación, ¿verdad? Hagan esa comprobación del mapa de verdad con el Logic History ya cuando tengan una, una implementación del circuito. Ahora sí, adelante Luis Aurelio. Buenas noches, profe, compañeras Buenas y noches. compañeros. Bueno, primero, como se dice, metiendo la cuchara donde no me llaman, tal vez para lo de la compañera. No sé si yo lo tendré bien, pero yo lo que hice es básicamente lo que usted estaba diciendo, la ecuación simplificada, le apliqué la ley de Morgan para quitarle, digamos, la posibilidad que tuviera OR, perdón, que tuviera AND, porque solo pedía OR la resolución. Entonces, cuando usted ya le aplicaba la ley de Morgan, bueno, las leyes de Morgan a esa ecuación simplificada que usted obtuvo, obtiene una ecuación modificada que es con puros valores OR, ¿verdad? Algunos Con, están negados, otros no. Y con entonces cuando puras usted ya plantea, compuertas, exactamente, ajá, OR y NOT, exa- exacto. exactamente, entonces cuando usted ya planteaba la resolución aquí en DigitalWorks, por eso es que le tenía que encender con base en la tabla de verdad que le sale a uno de esa ecuación de la F1 y la FC1, ¿verdad? Que todo le tenía que coincidir según lo que decía la tutoría anterior, ¿verdad? Yo lo hice así, no sé si estará bien, pero esa fue más o menos la explicación que yo le entendí al profe y así lo hice. Y me funcionó y sí me encendió los dos LEDs, ¿verdad? El rojo y el verde.
y coincidía con el Logic History, con la tabla de verdad. Entonces, asumo que por ahí andaba más o menos. Mi pregunta, profe, va dirigida, es que en esta parte, bueno, en este proyecto cambia un poquito tal vez la forma en la que tenemos que comenzar a desarrollar el ingreso de los datos, ¿verdad? Porque en la tarea partíamos de una serie de valores que nos pedían convertir a valor binario y de ahí obtener la conversión de nuestras variables. Aquí ya nos están planteando una serie de variables desde el inicio. Mi pregunta específica es cómo tal vez llevar eso a un valor numérico para yo poder comenzar a trabajar las tablas de verdad y realizar mis mapas de Carnot también. No sé si eso es parte de lo que nosotros tenemos que descubrir o si hay alguna forma de como uno plantearlo o algún ejemplo por el cual uno pueda llegarlo. Y lo segundo es si en la parte de las consideraciones hay que tomar todo como muy literal a la hora de plantear, por ejemplo, ese punto G que usted decía que cada vez que en un mismo momento se detecta un nivel bajo de temperatura T bajo, así mismo uno lo puede tomar como un O o como un I o más o menos por ahí anda, ¿me entiende? Es a la hora como uno descifrar los requerimientos que están pidiendo para plantear el entramado en el Digital Works. Ok, sí. Vamos a ver, la primera pregunta. Ok, aquí no ocupamos digamos, la tarea era una secuencia de números, ¿verdad? Entonces, esa secuencia de números ustedes la pasan a binario, ¿verdad? A unos y ceros. Y de ahí empezaban a resolver, ¿verdad? Porque entonces ustedes sabían que tenían A, B, C y D, que eran 4 bits, y con eso empezaron hicieron la tabla de verdad para resolver y después los mapas de Carnot y demás para resolver el circuito, ¿cierto? Ahora es similar, solo que no tienen números, pero ya aquí el enunciado les está diciendo cuáles son esos cuatro entradas. Es un bit para la temperatura, otro para la humedad, otro para la luz y otro para la puerta. Ven, aquí están las 4 Correcto. entradas. Entonces, es similar, ¿verdad? O sea, pasen igual, hacen esto a bits. Tienen el enunciado les habla de hacer un mapa de Carnot con las 16, una tabla de verdad, perdón, con las 16 combinaciones, donde por aquí lo decía. Tabla de verdad con los 16 estados, ¿verdad? Entonces esto ya les deja ahí como entre líneas ver que son 4 bits, ¿verdad? Porque yo alcanzo, si son 16 estados, es 2 a la 0, 1, 2, 3. Digamos, ocupo 4 bits, ¿verdad? Para moldear esos 16 estados, ¿verdad? Entonces, Correcto. es una tabla de verdad similar a la tarea. Pero no necesitan, digamos, conocer un número, porque de hecho de esto no se trata. Bueno, el valor binario es un número, pero realmente es pintar esos bits, representar esos bits como, como las entradas que están aquí indicadas. Únicamente es eso, ¿verdad? Entonces un bit significa T, otro H, otro L y otro P. Y la parte número 2 de la duda era, ok, ¿cuál es la función que tienen que, cuáles son las reglas? Digamos, antes era que, ok, si usted tenía un 0 y un 3, tenía que encenderse la salida, ¿cierto? Aquí la regla es un poquito más elaborada. Es esto que está acá. Esto que indica el circuito deberá ser diseñado para tomar en cuenta las siguientes consideraciones. Y sí, tienen que tener bastante cuidado con esto que dice aquí, ¿verdad? Por ejemplo, el punto G, con los sys y con los ors, ¿verdad? Tienen que tener cuidado. Vean que aquí lo dice. Por ejemplo, cada vez que en un mismo momento se detecte un bajo nivel de temperatura
asimismo un nivel alto de humedad y se detecta la puerta abierta, se emitirá una alarma o un registro de datos. Aquí aquí está la I, eso significa que es una operación, o sea, que es un I, ¿verdad? Es una operación de multiplicación, o sea, que tiene que cumplir con los tres, con las tres condiciones. Si dijera O, entonces sí, ahí ustedes aplican un OR, ¿verdad? Que funciona igual que la compuerta, ¿verdad? Que si a vos te dicen, ¿verdad? La temperatura alta o el nivel de humedad alto, significa que con alguno de los dos ya se enciende, ¿verdad? En la salida, ya yo obtengo un alto como resultado. Bueno, es lo mismo. Entonces aquí, pongan atención, sí, es una buena pregunta. Pongan atención a cada una de estas reglas que está acá. Porque aquí, sí, cuando tienen, digamos, varias entradas, tienen que poner atención a si es una suma o es una multiplicación, ¿verdad? Si es un AND o es un OR. No sé si con eso estamos claros. Sí, profe, muchas gracias. Gusto. Ok, adelante, María José. Gracias, buenas noches, profesor. Sí, yo tengo varias preguntas. Entonces, la primera es en el punto B, que, bueno, es más que todo para ver si lo que yo leí es realmente lo que hay que hacer. En el punto B dice que simplificación de las ecuaciones de cada LED. Entonces, eso quiere decir que yo tengo que tomar cada salida y encontrarle una ecuación simplificada para luego llevarla al Digital Works. ¿Es así o me estoy perdiendo? Em, sí, aquí es, ¿verdad? Ecuaciones de cada LED. Ajá. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, primero, si vamos más para arriba, aquí yo les indiqué cuando leí lo de las entradas, que les hice énfasis, ¿verdad? O anoté por cuenta propia que habían 4 entradas y 6 salidas, ¿verdad? En comparación con la tarea solo tenía una salida. Entonces, eh, cuando aplican los mapas de Carnot para simplificar cada uno de los LED, es que sí, van a tener que aplicar un mapa de Carnot para cada salida, para cada LED. Un mapa de Carnot para identificar cuándo es que se debe encender el LED de alarma, o cuándo el de registro de datos, o cuándo el de, ¿cuál era la otra? Que era puerta, no, protección de luz, o el del sistema de humidificación, el de enfriamiento. Cada uno de esos tiene una función diferente. Y eso ustedes van a tener que, luego del mapa de Carnot, hacer una, ¿cómo se llamaba? Perdón, luego de la tabla de verdad, van a tener que hacer un mapa de Carnot para cada una de las salidas, para cada una de esas 6 salidas que representa un LED. Ok, gracias, profe. Y la otra, bueno, dos más. La segunda es, profe, y es que me pasó en la tarea número 1, que, por ejemplo, yo apliqué en el punto C, que dice que hay que simplificarla, después del mapa hay que simplificarla para que quede incluso más fácil de llevarla a digital. Y a mí en la tarea me pasó que yo simplifiqué y luego la comprobé en la tabla de verdad y me daba la misma salida. O sea, me daba la misma salida que la ecuación original, por Sí, así decirlo. Pero cuando ya yo me puse a hacer los circuitos en digital, no sé qué pasó, me dio todo uno y nunca encontré cómo resolverlo. Entonces, en el punto C, ¿me podría dar alguna recomendación, profe, como para saber que voy bien o que voy mal? Porque yo de verdad no lo logré en la tarea 1. sí. La recomendación número 1
digamos, tal vez fue por un tema de que todos tuvieras uno, ¿verdad? Habría que ver el circuito. Pero entonces en este caso la recomendación número 1 es la tutoría 1. Ahí está el link en la plataforma, está el link de la grabación de la tutoría número 1. Lo mejor es verla, repasarlo otra vez, poner énfasis en la parte donde el profesor eh, explica cómo llena la secuencia de las entradas, ¿verdad? Y él hace un circuito. Entonces ver cómo arma esa parte, todo eso. Esa es la mejor recomendación, porque posiblemente si desarrollaste la función, ¿verdad? Y no pudiste llevar a cabo un circuito de acuerdo a la función, que te da todo uno, hubo algo ahí en el diagramado del circuito que, que faltó, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa es la recomendación, repasar esa parte a ver qué hizo falta. Poner énfasis ahí en las entradas, en el tema ¿cómo se llama esto? Del generador de secuencia, ¿verdad? Donde ustedes tienen que decirle cuáles son los valores que van a entrar en T, cuáles son los valores que van a entrar en H y demás, que no se repitan, ¿verdad? Que sí, porque si ustedes ven el Logic History, luego lo activan. Vamos a ver aquí. Ven, ¿qué me refiero? Aquí tengo que hacerlo así, ok. Aquí tengo que decirle, por ejemplo, que en esta primera entrada yo le voy a decir que él va a tener 4 entradas. Entonces, yo quiero que se mande primero, los primeros 2 va a ser un ceros y luego los últimos 2 van a ser un 1. Entonces aquí yo le edito la secuencia, ¿verdad? Entonces, y esto define una entrada, ¿cierto? Okay. Luego, aquí yo quiero que esa secuencia no sea diferente a la otra, ¿verdad? Porque no tiene sentido que sean los mismos valores. Entonces aquí yo le puedo decir que es un 0, 1 y luego un 0, 1. Y lo pongo aquí como entrada, como segunda entrada al circuito, ¿verdad? Entonces, ahora lo agrego al Logic History. Agrego al Logic History. Aquí por el nombre, pero bueno. Bueno, cambiémoslo aquí. Test Sequence 2. Ok. Salida. Ay, perdón. Me faltó hacerle la salida que es agregar acá. Entonces, ustedes cuando le ponen play, ven, aquí va el generador de secuencia. Ven que aquí van soltando los numeritos y aquí lo van viendo. Entonces, revisen esto. Este Logic History no simplemente no es un requisito que, les pusimos aquí en el proyecto y en las tareas por ponerlo, no. Es que esto es muy útil, ¿verdad? Entonces, chequeen el resultado con el Logic History. Aquí lo van a poder ver. Esas son digamos, las recomendaciones que te daría. Revisar bien la tutoría número 1. En la parte donde se arma el circuito, el profesor explica toda esa parte. Y luego esto, ¿verdad? Apóyense bastante en el Logic History. Y esto es lo que, bueno, y perdón, esto de acá, ¿verdad? De una vez, esto es lo que yo les decía que revisen contra la tabla de verdad, ¿verdad? Entonces, todos estos valores, ustedes lo ven, es similar a la tabla de verdad. Entonces, corroboren que cuando corren el circuito les dé lo mismo que el resultado que la tabla de verdad. Ok, gracias, profe. Y Con la gusto. última pregunta es Ujú. en el tema de lo horizontal. ¿Eso quiere decir, profe, que, por ejemplo, todas las secuencias
tienen que estar de izquierda a derecha y el circuito hacia abajo, o más bien que el circuito tiene que estar horizontalmente. El circuito no, son las salidas. Entonces es únicamente agarrar estos de acá y ponerlos aquí como a la par. Entonces cada salida que venga por aquí, una a la par de la otra, ¿verdad? Con los colores, no se les olviden los colores. Los colores son muy importantes y el texto. Bueno, entonces aquí le ponen AL, RD, etcétera. Todas las que están ahí indicadas en el enunciado. Y los ponen así, a la parcita. El circuito ahí, aquí para abajo puede ir un montón. Pero entonces sí, después tracen las líneas. Cuando ya tengan la última parte del circuito, ¿verdad? Aquí la última compuerta, agárranla y tiran una línea hacia el LED. Y ponen el LED ahí. Incluso de ahí, hay formas de hacerlo, ¿verdad? Sí, no sé, hicieron los LEDs aquí, después, bueno, no se olviden después de agarrar los LEDs y llevárselos para arriba y ponerlos así a la par, uno a la par del otro. Eso es, Listo, profe, muchísimas gracias. con gusto. Y adelante, Jamie. Profe, yo tengo, bueno, al respecto a la tarea anterior, mi pregunta es, eso de lo que usted me está, lo que usted está diciendo que se hace con lo de la tabla, ¿verdad? Para revisar ¿el resultado es horizontal o vertical? Es que a mí sí me dieron que me alumbraron los dos bombillitos, me alumbraba en 0 y en 1, pero nunca supe cómo, porque la secuencia sí no me coincidía porque, digamos, si arriba daba 0, abajo daba 1, y si arriba daba 1, abajo no supe si estaba bien o si está, cómo revisarlo, la verdad. Ok, vamos a ver. Sí, en la tarea 1 había digamos, lo que ustedes debían hacer era algo parecido, digamos, después de todo el circuito, pues yo no voy a ponerme a diagramar aquí todo el circuito, tenían que tener dos saliditas, ¿verdad? Una era la verde, que era la función normal, y otra era el rojo. Entonces, digamos, este era y el otro aquí era la salida del circuito. Este era el circuito que se encendía verde, ¿verdad? Entonces aquí ustedes le cambiaban el color también. Le decían que este era verde y este era rojo. Y entonces cuando ponían a andar el circuito, ¿verdad? Ay, mira, está en pausa. Ok. Ven, ahí se iba cambiando. Y entonces, ¿qué quería decir? Bueno, entonces si ustedes ven el Logic History, ven aquí donde dice rojo. Bueno, cuando entra un 0, 0, se me enciende el rojo y el verde se me queda en 0. Pero como esto es una negación, ven, ustedes siempre van a ver que aquí, sí, digamos, el valor rojo y el verde, uno se va a encender y el otro se va a apagar, ¿verdad? Porque son como opuestos, por decirlo así, ¿verdad? Porque tengo un not, ¿verdad? Yo siempre agarro lo del verde le aplico la negación. Entonces, si el verde es 1, el rojo me da 0. Y si el verde es 0, el rojo me da 1. Entonces, eso es lo que pasaba. Pero ven, aquí en la tabla ustedes van a ver ese resultado. Ven, aquí se va viendo. Cuando entra 0 y 0, en secuencia entra un 0 y en secuencia 2 entra un 0, el rojo da 1 y el verde da 0. ¿Qué pasa cuando secuencia es 0 y secuencia 2 es un 1? El rojo se queda en 0, se pone en 0 y el verde se pone en 1. ¿Verdad? Entonces, esto es lo que ustedes pueden ver en la tabla de verdad. ¿Verdad? Ahora, en la tarea 1 solo tenían un resultado. Entonces, ustedes podían diagramar esto. La forma fácil de haber desarrollado la tarea número 1 era poner esto al final.
porque ustedes desarrollaron la solución con solo una salida. Entonces ven, ahí está la tabla esto se parece mucho a la tabla de verdad que ustedes hicieron en el documento, ¿verdad? Obviamente con 4 entradas y una salida, pero es el mismo caso acá, ¿verdad? Entonces, solo que la tabla de la verdad ustedes las hacen, digamos, ponen los valores en columnas, ¿verdad? Y entonces empiezan a chorrear ceros hacia abajo, o ceros y unos. Y los resultados también es una columna y hacia abajo están en qué momento se enciende y en qué no, ¿verdad? Así es la tabla de verdad. Bueno, esta es similar, solo que en lugar de los valores, no están en columnas, están en filas. Pero es lo mismo. Pero, pero es el mismo funcionamiento, ¿verdad? Entonces es eso, comparen la tabla de verdad con lo que está acá. Pero con la salvedad de que la tabla de verdad viene por columnas y el Logic History viene por filas. No sé si quedó claro. Sí, sí quedó claro. Profe, y mi segunda pregunta sería, en esto sí se pueden usar lo que es AND y la que tienen una N antes. Es que no sé cómo se mencionan. NAND. O sea, Ajá. sí, ahí no hay, sí, en el enunciado no hay restricción de qué circuitos pueden usar, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Ustedes tienen que estar seguros de, digamos, la recomendación es que trabajen con las 3 compuertas básicas, las dominen bien y luego ya después ustedes pueden empezar a trabajar con las otras funciones, digamos, con la que es una NAND, con la que es un OR exclusivo, etcétera. Porque cuando ustedes desarrollen la función, y las funciones al final van a quedar en términos de AND, NOT, OR o NOT, ¿verdad? Van a quedar en cambio en esas 3 básicas, por decirlo así. Entonces, si ustedes desarrollan una función así en el documento, ¿verdad? La ecuación, o sea, ustedes después de aplicar, obtienen una ecuación simplificada en esos términos y desarrollan el circuito en esos términos. De hecho, se les pide que el circuito sea equivalente, digamos, a lo que ustedes desarrollaron en el documento, ¿verdad? Entonces, sí, la respuesta es más bien sí, tienen que o solo usen esas compuertas, ¿verdad? Háganlo como les dé la función, ¿verdad? Si la función suya solo utiliza AND, ok, entonces su circuito solo va a tener AND. Es así de sencillo. Ok, profe, gracias. Gusto. Ok, de acuerdo. No sé si tienen alguna otra duda. Si no, ya estaríamos. Ok, listo. Entonces, recuérdense, yo creo que recuerden esta recomendación que les di. Yo creo que eso es un buen volado. Tal vez eso les ahorra bastantes cosillas, ¿verdad? El Logic History, verifíquenlo contra la tabla de verdad y les puede ser de utilidad para verificar que ustedes tengan el circuito implementado correctamente. Repasen la tutoría número 1. Ahí está muy claramente explicado todo este tema de cómo se llevó el profesor a implementar un poquito digamos, de la función implementar el circuito y los generadores de secuencia, como lo hizo. Algo similar a lo que acaba de hacer acá, ¿verdad? Pero está mejor explicado ahí en la tutoría número 1 o con más en la práctica de lo que ustedes deben hacer, ¿verdad? Profe, disculpe, sí, esa tutoría realmente estuvo muy buena. Profe explicó bastante bien. Yo lo único que sí no comprendí fue eso, lo de la ley de Morgan. Creo que ahí fue donde fallé, digamos,
porque lo que yo le decía ahorita, digamos, yo al final, esa ecuación que me dio el mapa, yo no la apliqué, no le apliqué esa ley, digamos. O sea, yo monté el circuito con la primera ecuación, digamos, por así decirlo. Ujú. Ujú. Sí, no, Entonces, lo ideal igual, o sea, igual es hay que aplicar simplificado. esas leyes. Bueno, es que en realidad no he empezado el proyecto, pero hay que hacer igual, o sea, el proceso va como por ahí, ¿verdad? Sí, sí, o sea, la idea es siempre que apliquen el resultado con, digamos, con la ecuación simplificada, ¿verdad? Ok. Esto es un tema Ujú. de eficiencia. Piensen que si no utilizamos la ecuación simplificada, de ahí tendríamos, no sé, si estuviéramos desarrollando un teléfono, de ahí sería uno de esos teléfonos viejos. No sé si ustedes los vieron en algún momento, los primeros teléfonos celulares que existieron. Eran unos ladrillos. Ujú. De ahí, Ujú. bueno, de ahí pasaría lo mismo, ¿verdad? O sea, ustedes utilizarían mucho más circuitos, más espacio, más gasto, más de todo, ¿verdad? Porque el circuito no está reducido, digamos. Entonces es como si es como un uso eficiente. Por eso es simplificar las cosas. Pero sí, o sea, Ok. Ujú. para el curso, sí, deben utilizar la, la ecuación simplificada. Bueno, perdón, para el curso no, para este proyecto, igual que en la tarea número 1. Ok, voy entonces sí como a hacer un toque de énfasis en eso, que es como lo que estoy pegada, porque realmente lo demás pienso que la tutoría estuvo muy bien, lo explica muy bien el profe, fue ahí como donde no le hizo mucho énfasis, la verdad. Entonces, pero bueno, listo, gracias. Con gusto. Bueno, si no me dudas, Profe, ajá. ahí en la secuencia sigue siendo la misma secuencia siempre, o sea, esos 001 y todos esos siempre son la misma secuencia. Y, No, cuidado con esto. O no sé si era por ahí la pregunta, ¿verdad? ujú, Vea que, obsérvese que acá en el secuencia, vea que él empieza 0, 0, y después pongo 1, y en el cuarto intento él pone otro 1. La secuencia 2 es distinta, ¿verdad? Entonces, vea que cada secuencia es diferente, porque tienes que hacer las combinaciones. Entonces, pon tal vez mucha atención a las secuencias que están en la tutoría número 1, ¿verdad? Que son 4 entradas, que es similar a lo que ustedes tienen que hacer. ajá, pero en la secuencia bueno, digamos, basándome en la de la tarea, en la primera creo que eran 8 ceros y 8 unos, o algo así. Y en la segunda era, creo, 4 ceros y 4 unos. Esa es mi Sí. pregunta, o sea, la secuencia es igual, en esta sería igual. ¿Serían las mismas variables o si varían diferente? Em, sí, pero no simplemente porque es aplicar la misma receta para todo, ¿verdad? Sino, pero sí, porque esas secuencias a usted le van a generar el mismo, digamos, con eso. Cada secuencia, ¿verdad? Es una columna del mapa de verdad. Entonces, eso es lo que estás haciendo vos con las secuencias, tratando de generar todas las combinaciones que pusiste en el mapa de la verdad, el mapa de verdad. Entonces, de cierta forma, sí, sí son las mismas, Ah, ok, sí, porque no, es que yo ya entiendo un poco. son las mismas combinaciones, ¿verdad? Si usted dibuja el mapa de verdad con las 4 entradas, vas a ver que son las mismas combinaciones. Ok, sí, es que eso tenía duda porque ahora como lo que nos tiran son como letras y todo, entonces sí tenía como esa dudilla que si al ser ya el circuito, qué secuencia la iba a poner. Sí, sí es lo que tengan cuidado, ¿verdad? Lean muy bien esa parte de acá, perdón, vamos a ver, pantalla. Es, digamos, aquí están las 4 entradas, ¿verdad? Entonces, obsérvense en las entradas, ¿verdad? Vean, aquí están los nombres, ya está todo indicado, ¿verdad? T, H, L y P. Aquí están las salidas, aquí están los nombrecitos, ¿verdad? Y, ojo, aquí está cuando se tiene que encender
aquí pongan atención cuando dice alto o bajo, ¿verdad? Porque son condiciones distintas para, digamos, encender una luz, un LED. Si ustedes quieren encender el LED gris, que es el del registro de datos, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, eso es porque cumple ciertas combinaciones, ¿verdad? Cumple con lo que se indica aquí en el punto G. Entonces, a la pregunta que había hecho un compañero en una de las primeras preguntas, tengan cuidado con acá si dice I o si dice O, ¿verdad? También, ¿verdad? Porque eso cambia la función. Recuérdense que la compuerta AND es una I, es una multiplicación. Y la compuerta OR es un O, es una O, por decirlo así, o es una suma, ¿verdad? Entonces, tengan cuidado cuando leen esto, pues las reglas acá están, ¿verdad? Con esto ustedes van a ir a definir los valores de salida de la tabla de verdad. Entonces, revisen bien esto, ¿verdad? Con cuidado, lo leen, lo vuelven a leer 10 veces, las veces que sean necesarias, hasta que ustedes ya estén claros. Profe, y una última pregunta, ya que estoy viendo lo de altos y bajos. Al, al ser varias altas, en el momento que se ponga una alta, ¿es común que se prendan todas las que estén alto o tiene que individualmente prenderse cada una? Es que me ha pasado que he hecho circuitos y se prenden varias en conjunto. No, estas son las entradas, ¿verdad? Ajá, Esto es lo del, esto es una entrada, digamos, y esto es lo del generador de secuencia, ¿verdad? Eso es lo que está ahí. Lo del alto significa un 1 y el bajo significa 0. Así es. ok, entonces ahí, Las salidas son otro tema, ¿verdad? Bueno, es igual, ¿verdad? Solo que la lucecita se enciende cuando le cae un 1, ¿verdad? Cuando el resultado es un 1, que es un alto. Pero acá se está, digamos, aquí, que dice que cada vez que la temperatura alcanza un valor alto, estamos hablando de que la entrada T, que es temperatura, es un 1, ¿verdad? Que es alto. Entonces, en la tabla de verdad, cuando T es alto, yo tengo que ir a encender el SD. Mi resultado es encender el SD. ok. Pero entonces sí puede conseguir que se prendan varias luces al momento. Sí, sí, depende de las entradas, ¿verdad? Depende de la combinación. Ok, Exacto, exacto. Depende de sí, la combinación de los bits de las 4 entradas, ¿verdad? Pero sí, se pueden encender varias luces. Ojo, también, ¿verdad? Que eso fue lo que me preguntaron ahora, es cada LED tiene su función distinta, ¿verdad? Pero eso no significa que sean excluyentes o que si se activa una, las otras se apagan, no, ¿verdad? Todavía no hemos llegado a ese nivel, ¿verdad? Aquí es que cada resultado es independiente, ¿verdad? Entonces, eh, si el resultado de alarma se enciende, pero y la combinación daba para encender también el de protección de luz, se encienden los dos, ¿verdad? Y si da para encender también el de enfriamiento, se enciende el de enfriamiento, ¿verdad? Pero ya aquí eso es, eh, digamos, usted determina cuál es cada salida, le aplica el mapa de Carnot para ver para ver cuándo es que se debe encender, ¿verdad? Y así obtener la ecuación simplificada. listo, gracias, profe. Con gusto. Ok. Bueno, estaríamos. Espero que haberles ha podido, haberles podido ayudar bastante con evacuar sus dudas. Bueno,
ahí les dejé varios tips, espero que les sea de utilidad también. Y bueno, desearles suerte con lo que resta del curso y a ponerle, ¿verdad? También. Entonces, que les vaya muy bien y nos estamos a la orden. Hasta luego. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches, profe. Muchas gracias. Con gusto. Buenas noches, profe y compañeros. Muchas gracias.